Hola, mi nombre es Grace Denay y soy estudiante de grado del último año de Ciencia Animal de la Universidad Estatal de Iowa. Hoy estaré hablando sobre la práctica habitual de lactancia dividida. La lactancia dividida se conoce como una herramienta de manejo que las granjas pueden utilizar para reducir la competencia de los lechones por el calostro inmediatamente después de la aparición. Por lo general, la lactancia dividida se realiza separando a un subgrupo de lechones entre 1 a 2 horas para reducir la competencia por los pezones y permitir que más lechones accedan al calostro. Debemos completarla dentro de las primeras 24 horas posteriores al nacimiento del primer lechón para que se lleve a cabo antes de que el calostro se convierta en leche entera. A lo largo de los años, el tamaño de las camadas ha aumentado debido a la selección genética, generando así la competencia por el calostro. Esta competencia ha provocado una disminución en la cantidad equitativa de calostro disponible para cada lechón, como se puede ver en este video. Algunas personas pueden preguntarse por qué hay que realizar esta práctica. La importancia del calostro en las primeras 24 horas de vida de un lechón se debe a que nacen con pocas reservas de grasa, y el calostro tiene energía. Una disminución en la competencia por los pezones puede permitir que más lechones tengan el mismo tiempo para acceder a los pezones. El calostro también proporciona inmunoglobulina, que se consume para ayudar a su sistema inmunológico y así protegerlos de enfermedades. Existen 2 métodos comunes para llevar a cabo la lactancia dividida, por peso u orden de nacimiento. La lactancia dividida por orden de nacimiento es cuando se separa a la primera mitad de los lechones nacidos para permitir que la segunda mitad tenga su turno en los pezones. Este método generalmente se realiza cuando ocurre un proceso largo de parición, porque los lechones que nacieron primero han pasado mayor tiempo en los pezones. Cuando se realiza la lactancia dividida por orden de nacimiento, se puede utilizar un marcador de pintura para numerar y establecer el orden correspondiente después de secar al lechón. Esto facilita llevar un seguimiento sobre cuáles lechones conforman la primera mitad de recién nacidos y cuáles conforman la segunda. En este video se muestra la lactancia dividida según el peso de nacimiento. Como se puede ver, estos 2 lechones son de tamaños diferentes. La lactancia dividida por peso de nacimiento es cuando se divide la camada a la mitad según el mayor peso, para permitir que los lechones más pequeños tengan su turno en los pezones y puedan así obtener el calostro. Por lo general, nunca se retira a los lechones más pequeños después de que los más pesados hayan completado su periodo de separación, porque estos últimos tienen más espacio físico para consumir el calostro. Existen varias técnicas diferentes para separar lechones que se pueden aplicar al realizar la lactancia dividida. Se puede colocar a los lechones removidos en un contenedor de plástico o en una cubeta en la parte posterior del corral. Ubicarlos en un corral vacío cercano o colocar una separación en la parte delantera o trasera del corral para mantener separados a aquellos lechones que fueron retirados. Una vez que ha transcurrido este periodo, siempre hay que volver a colocar a los lechones en el corral con la madre y con los compañeros de camada. Hay que recordar tener un sistema de etiquetado y de registro de datos para asegurarse de que todos los lechones se encuentren contabilizados en todo momento, independientemente del método de separación que se utilice. Es sumamente importante tener en cuenta las necesidades básicas de los lechones. Permitir siempre que cada lechón tenga la oportunidad de succionar el pezón antes de la separación. También es importante asegurarse de que cada lechón esté seco antes de retirarlo, porque eso les ayuda a conservar más energía, ya que así no la utilizan para tratar de mantenerse calientes mientras están lejos de la cerda. Al regresar a los lechones, nunca se los debe colocar en la parte trasera de la madre, como se ve en este video. Siempre regresarlos directamente a los pezones de la madre. Los lechones fueron separados de la cerda entre 1 a 2 horas y ahora necesitan su turno en los pezones. Si la cerda está de pie o acostada, colocar a los lechones en o sobre la fuente de calor suplementaria del corral. Proporcionar una fuente de calor adicional también es un factor importante a tener en cuenta durante la lactancia dividida. Las 2 fuentes de calor suplementarias comunes son las lámparas de calor y los tapetes térmicos.
Cuando se considera una fuente de calor adicional, es importante no retirarla nunca del corral, ya que se debe mantener la temperatura del subgrupo de lechones separados durante la realización de la lactancia dividida. Aquí hay un ejemplo de un tapete térmico en ambas jaulas para garantizar que las necesidades de los lechones estén siempre cubiertas. En resumen, la lactancia dividida es una herramienta de manejo de la granja que debe completarse dentro de las primeras 24 horas posteriores a la aparición. Si la lactancia dividida se realiza correctamente, permite que cada lechón tenga una mayor posibilidad de obtener calostro. Asegurarse de nunca retirar a ningún lechón antes de que tenga su turno de lactancia y, más importante, hacer siempre lo que sea mejor por el bienestar de los lechones.